La promesa del Salvador, el inicio del plan divino en el Edén. En el principio, Dios creó un mundo perfecto. El jardín del Edén era un lugar donde todo florecía en armonía, donde los seres humanos convivían en plena comunión con su Creador. Adán y Eva vivían en la plenitud de la creación, rodeados de abundancia y paz. Sin embargo, en un momento de elección, todo cambió. La entrada del pecado quebrantó la relación entre la humanidad y Dios. Pero incluso en medio de esta ruptura, una promesa maravillosa fue pronunciada. Un Salvador vendría para redimir lo perdido. Hoy reflexionaremos sobre este primer anuncio de redención, conocido como el protoevangelium, el primer evangelio, donde Dios declaró su eterno plan de salvación. Acompáñanos mientras exploramos cómo, desde el inicio, Dios mostró su amor inagotable y su disposición a restaurar a su creación. En Génesis 3, vemos el momento decisivo en la historia de la humanidad. La serpiente, símbolo del engaño y la rebelión, se acercó a Eva y sembró duda sobre la bondad y verdad de Dios. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Génesis 3, a 1. Este acto de manipulación llevó a Eva a desobedecer el mandato divino y después Adán también tomó del fruto prohibido. Este momento no solo marca la entrada del pecado al mundo, sino también la separación de la humanidad del Creador. Adán y Eva pasaron de caminar con Dios a esconderse de su presencia por vergüenza y miedo. Su decisión no solo afectó sus propias vidas, sino que también trajo dolor, muerte y sufrimiento a toda la creación. Pero aún en este oscuro comienzo, Dios no los abandonó. Su amor permaneció intacto y fue en medio del juicio que pronunció una promesa que traería esperanza a un mundo caído. En medio de su juicio a la serpiente, Dios pronuncia estas palabras poderosas: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Este versículo, conocido como el protoevangelium, es más que un simple juicio contra la serpiente. Es una declaración profética sobre el plan de Dios para rescatar a la humanidad. Aunque el pecado y la muerte habían entrado en el mundo, Dios prometió que, por medio de la descendencia de la mujer, un Salvador surgiría para derrotar al mal y restaurar el orden de su creación. Dios no dejó a Adán y Eva solos en su pecado. Desde este primer momento, Él les ofrece un vislumbre de la solución que vendría. Alguien enfrentaría al enemigo y vencería en nombre de todos. Esta declaración divina en Génesis 3:15 encierra verdades profundas. Primero, reconoce la enemistad eterna entre el bien y el mal, entre Dios y el adversario espiritual. Segundo, profetiza la batalla final y la victoria a través de la descendencia prometida. La herida en el talón representa el sufrimiento del Salvador, pero la herida en la cabeza señala la derrota definitiva del mal. Es vital notar que esta promesa no fue pronunciada por los méritos de Adán y Eva, sino por la gracia de Dios. Ellos acababan de pecar y fallar, pero Dios, con amor infinito, toma la iniciativa para restaurarles. Su plan de redención empieza a revelarse desde el inicio, mostrando su deseo de reconciliar a la humanidad con Él. Mientras avanzamos en las Escrituras, vemos cómo esta promesa inicial se cumple en Jesús. Él es la descendencia de la mujer que nació de forma milagrosa, dejando claro desde su concepción que Él era el Mesías prometido. La cruz es el lugar donde esta batalla se libró plenamente. En ella, Jesús sufrió, siendo herido en el talón, pero con su muerte y resurrección venció al poder del pecado, derrotó a la muerte y aplastó al enemigo bajo sus pies.
1 Corintios 15, 54 a 15, 57. La victoria en el Gólgota fue la realización de lo que Dios prometió en el Edén. Cada detalle de su vida cumplió las profecías anunciadas por Dios desde Génesis, demostrando que el plan divino había estado en marcha desde el principio. Aunque vivimos en un mundo donde los efectos del pecado todavía son visibles, la promesa del Salvador sigue siendo nuestra mayor fuente de esperanza. Esta promesa nos asegura que el mal no tendrá la última palabra. Dios siempre estuvo trabajando y sigue trabajando para restaurar lo que se perdió. El hecho de que Dios pronunciara esta promesa en el mismo momento del juicio nos recuerda que su gracia es insondable. Él no espera que seamos perfectos antes de extender su amor. En lugar de eso, Él nos busca, incluso en nuestro fracaso, y nos ofrece su redención. Para los que buscan respuestas, esta verdad es un ancla. Aunque el mundo parece quebrantado, Dios mantiene su promesa. La historia nos muestra que Él es fiel y su plan es eterno. Cuando miramos la narrativa de Génesis, debemos reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios. A pesar de la gravedad del pecado, Él respondió con una solución perfecta. Jesús no fue una idea improvisada, sino el centro del plan redentor desde el principio. Esta promesa revela el carácter de Dios. Él es un creador que no abandona su creación. Él es un padre que busca a sus hijos perdidos. Y Él es un rey que asegura la victoria sobre el mal. Hoy, esta promesa sigue viva. Nos recuerda que la restauración no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. El Salvador prometido está disponible para todos, ofreciendo reconciliación y una vida abundante. ¿Qué significa esta promesa para ti? Es un llamado a confiar en el amor y la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que incluso en tus momentos más oscuros, Dios está contigo y su salvación está cerca. Si buscas respuestas espirituales, el mensaje de Génesis 3:15 es claro: hay esperanza. No importa cuán roto te sientas, el Salvador prometido vino para sanar, restaurar y darte una nueva vida. Te invito a meditar en esta realidad. Permite que esta promesa impregne tu corazón y renueve tu fe. Pídele a Dios que te ayude a descansar en su plan y a seguir confiando en su propósito eterno. Desde el jardín del Edén hasta la cruz del Calvario, la historia de la redención ha sido tejida con hilos de gracia, amor y esperanza. La promesa del Salvador nos muestra que, aún en medio de nuestro pecado, Dios nunca nos abandonó. Su plan para restaurar lo perdido estaba en marcha desde el principio y lo cumplió perfecta y completamente en Jesús. Hoy, esa promesa sigue vigente. Nos llama a la esperanza, a la confianza y a la perseverancia. El Salvador prometido no solo venció al enemigo, sino que también camina con nosotros en nuestro quebrantamiento. Recuerda siempre que desde el Edén, Dios ha demostrado que su amor es más grande que el pecado y su promesa es más fuerte que el dolor. Que esta verdad inspire tu fe y renueve tu caminar espiritual. El Salvador Jesús ya ha venido y su promesa sigue transformando vidas. En cada promesa divina se encuentra la esencia del amor eterno de Dios hacia la humanidad. Recordemos que su plan para nosotros comenzó con un propósito perfecto, lleno de redención y esperanza. Al confiar en su sabiduría, caminamos hacia la paz y la luz prometida desde el principio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría de Dios y compartir este video con quienes necesiten renovar su fe. Juntos, continuemos explorando la grandeza del amor de Dios y la profundidad de su palabra. Gracias por ser parte de esta comunidad de luz y esperanza.